Este es el río Zumpul, el que se tiñó de sangre el 14 de mayo de 1980. Aquí en este lugar de las Aradas se escenificó una de las masacres más espeluznantes cometidas contra la humanidad por parte de la Junta Demócrata Cristiana del Salvador, que sumada a infinidad de masacres más, le da la categoría de genocida. Como pude para ver si la alcanzaba. Pues cuando los atacaron la Guardia Nacional del Salvador, los amos presentaba al ejército que estaba hondureño, ¿verdad? Porque los vimos abatidos allá donde estábamos, en las Aradas, ¿verdad? Entonces ellos, el que no quería entregarse a donde ellos, se aventaba arriba abajo, ¿verdad? Entonces lo agarraban a balazos los de aquí, ¿verdad? Hondureños. Entonces los han traído a entregarlos ahí al Bau, ¿verdad? De San José, a donde los entregaron a la guardia, ¿verdad? Todo lo que no quería presentarse a la guardia, se iba arriba abajo por ver si se libraba, entonces lo mataban, ¿verdad? Le tiraban, ¿verdad? Se iban arriba abajo ya muertos. Pero eso lo hacía el ejército hondureño, ¿verdad? Porque los otros estaban más lejos. Entonces fuimos entregados allá, ¿verdad? Y en Maniaos, y así Maniaos lo llevaron al Roble, ¿verdad? Al otro lado, a las Aradas, ¿verdad? Donde a mí le preguntó un guardia que por qué lloraba mi esposa y los hipotes, y le dijo que me iban a matar a mí. Entonces le dijo un guardia que se fuera a un cipote a ver si me conocía. Entonces el guardia me fue a soltar a donde estábamos, que los iban a matar, ¿verdad? Entonces donde iba Rogelio, ¿verdad? Y un hermano mío, donde estábamos maniados, ¿verdad? Ellos quedaron allí y entonces los ponían a correr y entonces les tiraban, ¿verdad? Donde quedaron como 40 muertos allí, y a mí me salvaron, ¿verdad? Pues no es que Santo el Varilla, ¿verdad? Pues de allí un cuñado mío iba por la falda del río, ¿verdad? Ya pues sí, huyendo. Entonces el ejército hondureño le pegó un balazo y allí nomás quedó en la poza del Zapotillo, que le dicen, ¿verdad? Donde quedaron bastante gente muerta en el río, ¿verdad? Solamente. Pues sí, yo me libré, pues, porque yo salí, me fui para el puente, a pasarme al puente fui. Entonces, allá, como el esposo mío, él se corrió y dicen que a este lado lo capturaron, los de aquí de Honduras. Yo no vi de cuando él lo capturaron. Él llevaba a los 2 niños. Solo ayer las 4 velas que mi madre agonizaba. Aquí se detuvieron casi 300 personas a descansar un poco, cansados de la persecución que tanto la Guardia Nacional como bandas paramilitares habían desatado contra ellos desde muchos pueblos del interior del territorio salvadoreño. ¿No ha sabido usted de alguna colaboración que haya por parte de la OEA al ejército salvadoreño? Bueno, yo verbal no oí en Radio Noticias, pero dijeron que ahí por el lado de Morazán habían entregado, el ejército hondureño hace poco entregó 11 personas, incluso una mujer. ¿El ejército hondureño? Sí, en Radio Noticias del Continente salió. Entonces, pues aquí vivimos con miedo también porque
Pues de aquí no han hecho hasta la vez cosas semejantes, pero nos da miedo también, porque como somos salvadoreños y nos sentimos extraños aquí. ...1500... entre guardias nacionales y elementos de orden, auxiliados por helicópteros, emprendieron una cacería humana de la cual era difícil escapar, porque la única esperanza era pasar a territorio hondureño. Pero había llovido durante varios días y el río Zumpul estaba muy crecido, y aun cuando a riesgo de ahogarse se lograba pasar el río, al otro lado estaban 150 soldados del ejército hondureño, devolviendo y entregando los salvadoreños a la Guardia Nacional. Les diría que yo cuando la masacre que hicieron aquí en la Tirazomba, agarramos río abajo, y como pudimos los pasamos al siempre a ese cerro de El Salvador, ¿verdad? Y entonces allá al otro lado, ¿verdad?, andaban los quedamos refugiados allí para mientras se lleva la tropa que estaba aquí. Y ya como 1 hora a las 4 de la tarde anduvo el helicóptero tirando bombas y tropas por el cerro, y entonces mataron a un hermano mío y a un cipote que fueron todos baleados. Yo solamente les diré. Hemos llegado, ya encontramos a los que iban yo estos cipotes allí y los regresamos, ¿va? Porque cuando yo los encontré fue la gran balacera en ese filo. Entonces los hemos logrado ir hasta allí el río, pensando pasarlos para el cerro aquel, ¿va? Entonces yo allí, como me había batido que todos los cipotes ya así como el Zumpul estaba hondo, y ya hay afligidos pues que ya se iban a ahogar, y la gran balacera pues que volaba así el agua donde caían, ¿va? Y la otra muchacha que les digo que se ahogó ahí delante yo, me tenía percollado allí pues de que quería que yo la sacara, ¿va? Y como yo le hago ahí con el cipote y la mujer, lo que hice fue volverme de vuelta, ¿va? Y me logré salir allí y le agarré Zumpul abajo. Entonces el papá de la muchacha que se ahogó allí me decía que se la fuera a sacar, ¿va?, porque él no tenía valor, ¿va? Entonces él y la mujer de él y otra hija de él para abajo siempre detrás de yo, ¿va? Entonces, y yo pues sí no me metí a sacarla, porque si me hubiera metido a sacarla a ella me hubieran matado yo con toda la familia. Hoy, este lugar que fuera escenario de la masacre de las Aradas está completamente abandonado. Las pocas casas deshabitadas y el monte invadiendo los patios y corredores. Pero los niños, mujeres, todas las personas que sobrevivieron a esta matanza jamás olvidarán este hecho, porque eso significaría traicionarse a sí mismos. Aquí están las pruebas del 14 de mayo, lo que hicieron las autoridades militares de El Salvador, ¿verdad? Aquí está toda la prueba, aquí hay huesos, aquí calaveras de niños y adultos, ¿va? Aquí están las vainillas también de las balas asesinas que asesinaron a esta pobre gente. Lo demás, pues no se ve como testigo ocular, porque como les digo, se lo llevó el agua. Esos cayeron a la playa y el río en esos días estaba creciendo, ¿va? Todos los cadáveres se fueron río abajo. Todos los sobrevivientes de la masacre y los vecinos hondureños de la frontera son testigos de que desde muy tempranas horas del día 13 de mayo, gran cantidad de soldados hondureños llegaron a la zona y se colocaron estratégicamente a lo largo del río, como formando un cordón a fin de no dejar pasar a nadie. La gente hondureña que veía todo eso, pues algo sospechaba, pero no se imaginaba lo monstruoso del acontecimiento del día siguiente. En cuanto al mero acontecimiento del día 14, pues es una cosa monstruosa, yo creo que inimaginable en una persona normal. La masacre duró todo el día, como que 4 helicópteros les ametrallaban continuamente a los que corrían en diferentes direcciones. Estos helicópteros, cuando agotaban su munición, iban a pertrecharse de nuevo al pueblo de Ojos de Agua.
La masacre de niños fue algo de lo más espeluznante que podemos saber en la historia, yo creo que de todo el continente americano. Personas que después del 14 se interesaron por investigar un poco hasta dónde había llegado la desgracia, aseguran que allí murieron no menos de 200 niños. La forma de muerte de los niños, como la narran los testigos, a veces son sus propios padres, es la cosa más salvaje que pueda haber. Aseguran que delante de sus padres los tiraban al aire y los recibían con las bayonetas o los machetes. Y posteriormente, muertos o medio muertos, los tiraban al río. Había llovido, lo menos durante 3 días había llovido, y ese río crece mucho. Ese río Zumpul lleva bastante agua cuando llueve así seguido. Y fueron muchos los cadáveres arrastrados por el río. No sé si ustedes captaron un testimonio de un pescador hondureño que tenía una trampa en el río, o algo que llaman ellos un tapesco, pues, y que cuando lo fue a recoger encontró 14 cadáveres de niños en el tapesco. Todos estos refugiados no han logrado su estatus como tales. Aunque la ayuda ha mejorado, todavía es insuficiente debido al constante aumento de refugiados. Miles de ellos continúan alimentándose con raíces y hojas silvestres y duermen bajo los árboles o en cuevas naturales, porque la solidaridad humana de los habitantes fronterizos apenas les alcanza para compartir su pobreza. Ante la tantas veces denunciada inseguridad en que viven los refugiados salvadoreños, el gobierno busca su reubicación en el interior del país. Tanto los refugiados como las organizaciones populares hondureñas han rechazado esta medida gubernamental porque ella abre el camino a la militarización de la frontera y luego a una intervención más directa. Entonces nos dijeron que los íbamos a acompañar, que fuéramos a Lenca. A Lenca, aquí en Río. Pues le preguntaban que fuéramos a Lenca, entonces pues nosotros lo llenamos de miedo, ¿verdad? Y hicimos caso, agarramos con todos los hipotes. Entonces allí nosotros que llevamos a los niños, dijeron que allí dejáramos los niños obligadamente. Pues dejamos los niños allí y vengan, se los dijeron, salimos para allá. Entonces ya pues está allá, ya inventaron más. Sí, ya conmigo y la Concha y Margarita y Lina. Yo andaba otro cipotillo, pues otro cipotillo que tiene 3 años, pues entonces pues me dijeron a mí que lo pusiera, y entonces yo no se lo quería poner, porque a mí se lo quería dar. Iban diciendo por todo, por las hacienditas, por todo, donde andaban, que habían violado un puño, muchacha bonita, tienen que decir.